¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos y todas las personas que puedan llegar a escuchar este mensaje. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de Facebook Combate NBR, órgano de difusión de los programas de corte político de nuestra voz radio TV por internet. Les habla su amiga, compañera Saraí del Mar Granados Cosme. Soy conductora del programa Educación y Revolución, donde nos enfocamos principalmente a hacer un análisis de los graves problemas de la educación en México, en América Latina y en el mundo. Actualmente, en nuestro país, México, nos encontramos ante una situación muy compleja y difícil. Estamos enfrentando la oleada de las políticas neoliberales y esto está afectando severamente un proceso educativo muy importante que es lo que estamos viviendo actualmente. La reforma educativa, o mejor dicho, la mal llamada reforma educativa, porque es cierto, una reforma debe de ser para el progreso de todas y todos los mexicanos, y esta reforma está echando pasos atrás y pasos gigantescos hacia la privatización de la educación. Esta reforma está rompiendo con lo que históricamente se había ganado en luchas anteriores como la Revolución Mexicana, que es la de consolidar la educación pública, gratuita y laica en el artículo 3 de la Constitución. Es decir, se está pisoteando el artículo 3 de nuestra Constitución mexicana. La educación que antes era un derecho, ahora dejará de serlo. Entonces, quiero ser breve y quiero dejar claro que este mensaje va dirigido principalmente a las mamás y a los papás de familia que empiezan a movilizarse, que empiezan a organizarse en nuestro país y en general. ¿Por qué? ¿Por qué me dirijo a las mamás y a los papás? También a los maestros, pero hago énfasis en este sector importante, porque son ustedes, mamás y papás, los que se van a ver afectados con esta reforma educativa, al igual que los maestros. ¿Pero por qué digo ustedes? Porque esta reforma está encaminada hacia la privatización total de la educación pública. ¿Y por qué decimos esto? Pues brevemente les voy a explicar que la reforma educativa de 2013 lo que hace es modificar dos artículos importantes de la Constitución mexicana, el artículo 3 y el artículo 73, que pues afecta principalmente el carácter público, gratuito y laico de la educación. El artículo 3 y el artículo 73 de nuestra Constitución mexicana se han modificado principalmente ¿para qué? Pues para privatizar la educación. El artículo 73 de la Constitución plantea lo que desde la oficialidad llama la autonomía de gestión. ¿Y qué plantea la autonomía de gestión? Pues mamás, papás, de esta forma el Estado, que estaba obligado a generar las condiciones para generar un ambiente digno, cálido e integral en la infraestructura escolar, pues les está traspasando a ustedes, los papás, los maestros, los directivos, la obligación. ¿Para qué? Para que ustedes sean los que gestionen y administren las instituciones educativas. Supongo que uno de tantos de los que puedan llegar a escucharnos, si es mamá, si es papá, puede ver que su escuela está en pésimas condiciones. Las escuelas se están desplomando, las escuelas se están derrumbando. Las escuelas ya no tienen inversión en infraestructura. Muchas de ellas se están cayendo, literal, se están cayendo. Muchas de estas escuelas carecen de agua, carecen de luz, carecen de drenaje, carecen de baños. Muchas de estas escuelas pues no tienen estos servicios. Y mamá, papito, ¿quiénes son los que tienen que pagar estos servicios o buscar la forma de tener estos servicios? Son ustedes. Les voy a poner un ejemplo de tantos de los que hay en nuestro país. Para esto voy a viajar al estado de Oaxaca.
En el estado de Oaxaca nos encontramos en la zona de la Mixteca con una escuelita que se llama El Guayacán. Así es conocida en Oaxaca, la escuelita del Guayacán, y la pueden buscar en internet. Esta escuelita no tiene techos, esta escuelita no tiene piso, esta escuelita no tiene agua, esta escuelita no tiene drenaje, mucho menos energía eléctrica. Esta escuelita está sostenida por un árbol gigantesco, por unas bardas que ahí pues los papás improvisaron junto con los maestros, y una lona, en una zona donde hace calor por arriba de los 30 grados centígrados. Imagínense, ¿un niño podrá estudiar en esas condiciones? No hay pizarrones, no hay bancas, se tienen que sentar en botes, y los niños para ir al baño tienen que regresarse a sus hogares para poder hacer de sus necesidades. Ahora imagínense, ¿esas son condiciones dignas? Señor Aurelio Nuño, Enrique Peña Nieto, ¿esa es la educación de calidad que supuestamente van a impulsar? ¿En esas condiciones se puede impulsar esta educación de calidad? Ahora, otra cosa importante, el predio donde se encuentra la escuela no es la de la escuelita, no es de la Secretaría de Educación Pública, es un predio rentado a la SEP. ¿Y quiénes tienen que pagar este predio? Los padres y madres de familia, junto con los maestros y maestras. Ahora, regresemos aquí, a la Ciudad de México. En la Ciudad de México también nos encontramos con escuelas con una infraestructura pésima. Las escuelas, de nuevo, se están derrumbando. Y tenemos una entrevista que invito a que vean, la tenemos en nuestra página Combate NBR, nuestra página de Facebook. Es una entrevista a una madre de familia que está harta y desesperada porque las autoridades no les dan solución a sus denuncias. ¿Y cuál es la denuncia? Pues que la escuela José Revueltas, secundaria técnica número 185, se está derrumbando. Uno de sus edificios se está desplomando. ¿Por qué? Porque los cimientos de la infraestructura escolar se reventaron, se tronaron. Y entonces un edificio completo no tienen salones de clase y tienen que improvisar en explanada con carpas que son pagadas por la cooperativa estudiantil. Las mamás han metido quejas, han metido denuncias, y las autoridades, como siempre, no dan una solución. Ahora, ¿por qué está tan mal la educación en nuestro país en infraestructura escolar? ¿Por qué no se invierte para cubrir energía eléctrica, para cubrir agua, para cubrir baños en todas nuestras instituciones? Son 228,000 planteles en nuestro país. De esos 228,000 planteles, quiero comentarles que el 48% carece de drenaje, el 31% de agua directa, el 12% no tiene servicio de baño, el 25% carece de energía eléctrica, y más de 100,000 escuelas en nuestro país tienen que ser adaptadas. Adaptadas. ¿Y qué son adaptadas? ¿Ven ustedes los vagones de trenes viejos? Esas son escuelas adaptadas. ¿Ven ustedes carpas de circo? Sí, también son escuelas adaptadas. ¿Esas son condiciones para que los niños estudien? ¿Para que los maestros den clases ahí? No. Pedagógicamente eso es incorrecto. Pedagógicamente eso es una falla y un estorbo para generar las condiciones dignas, humanas, para que los niños y niñas puedan ser formados en la educación básica de nuestro país. Entonces, pues quisiera igual comentar otro aspecto muy importante de esta reforma educativa. ¿Y por qué decimos que va encaminada a la privatización de la educación? Lo repito, porque el Estado se está desatendiendo de cubrir eso que antes tenía como obligación, generar las condiciones de infraestructura para que los niños y niñas asistan y tengan una educación digna. Y ahora ustedes, mamás y papás, van a ser los que van a tener que cooperar. ¿Para qué? Para pagar el agua. ¿Para qué? Para pagar la luz. ¿Para qué? Para que las escuelas sigan
abiertas para todas y todos los niños y niñas de nuestro país. Otro aspecto importante de la reforma educativa tiene que ver con quién creó o quién construyó esta reforma educativa. ¿Quieren saber quiénes son los creadores de esta reforma educativa? Organismos internacionales financieros y, obviamente, los grandes empresarios. Para esto quisiera hacer énfasis en la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE. La OCDE, a través de recomendaciones, que son estos organismos internacionales que evalúan y ven si está funcionando o no está funcionando la educación en nuestro país, emitió ciertas recomendaciones a nuestro país y los pueden buscar en uno de los documentos importantes como la Alianza Estratégica México-OCDE. Esta Alianza Estratégica México-OCDE salió a principios del año 2012 y aquí le hacen un par de recomendaciones a Enrique Peña Nieto, bueno, también a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto respecto a de qué forma se tiene que desarrollar la economía en nuestro país. Y en esta alianza se generan las recomendaciones para implementar las más de 10 reformas estructurales que se han implementado en nuestro país, entre ellas la reforma educativa. ¿Y qué creen? Aquí aparecen unos empresarios muy conocidos que tanto daño le han hecho a la educación en nuestro país, que es Mexicanos Primero y Televisa. Mexicanos Primero y Televisa retoman estos documentos y elaboran un análisis de la educación de nuestro país y hacen un documento que se llama Vamos México. Vamos México es un documento que pueden buscar en internet donde se plantea qué es lo que se tiene que hacer para mejorar la educación en nuestro país. ¿Y quieren saber qué plantea esto? Pues que la reforma educativa tiene que evaluar a los maestros porque los maestros, según ellos, son flojos. Porque según ellos, los maestros no quieren trabajar, porque según ellos, los maestros no están preparados y tienen plazas por corrupción. ¿Pero qué creen? Sí hay corrupción en la venta de plazas, pero es la corrupción que generó el Bester Gordillo. El Bester Gordillo, un engendro del PRI, un engendro del Estado, porque recordemos que los sindicatos en nuestro país no sirven para defender los derechos laborales de los trabajadores. Simplemente son un instrumento para atacar a los trabajadores. Son un instrumento para el beneficio del Estado. Esos son los sindicatos, y el sindicato de los trabajadores de la educación a cargo del Bester Gordillo y ahora de La Torre son lo mismo. La corrupción no va a terminar porque el Estado burgués es un Estado corrupto. Entonces, quiero dejar claro que estos planteamientos son los principales puntos que retoma Mexicanos Primero y Televisa, al igual que la autonomía de gestión. ¿Por qué? Porque según ellos y según el discurso de la lógica del neoliberalismo, no hay que invertir en educación, no hay que invertir en salud, no hay que invertir en políticas sociales. No hace falta invertir dinero, lo que hace falta es ahí medio administrar el dinero. ¿Pero qué creen? Es necesario ese dinero y es necesario combatir la corrupción que se ha generado históricamente en nuestro país. Entonces, bajo este discurso, también se empiezan a ver los famosos recortes presupuestales. Y estos recortes presupuestales se han hecho presentes en nuestro país. Tan solo en este año se recortaron 132,301.6 millones de pesos. ¿Y saben cuánto se le recortó de eso a educación? 3,620.2 millones de pesos. Para nosotros quizás son cantidades que decimos, ¡ay! Bien poquito, o no entendemos la magnitud de las implicaciones que esto conlleva. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a cantidades tan grandes como estas en dinero. Y este dinero, este recorte presupuestal
va a afectar principalmente 3 sectores de la educación. 1, el programa de becas. Por eso las escuelas, si antes tenían 5 becas para mejores promedios, apenas si les están dando una beca. Y eso porque también nos lo han dicho mamás y papás de familia en entrevistas que hemos realizado. 2, va a afectar también la capacitación docente. ¿No que les importa con esta reforma capacitar a los maestros? Ya no va a haber dinero para capacitar docentes. Otra, la infraestructura escolar. La infraestructura escolar va a ser otro de los sectores más afectados con este recorte presupuestal. Supuestamente inauguraron un programa Escuelas al 100, certificación de infraestructura escolar nacional de escuelas nacionales, con el objetivo de mejorar la infraestructura escolar de más de 60,000 escuelas. Con este recorte presupuestal ya no se va a poder mejorar ni una, ni 2, ni 3. Y luego lo más curioso, que este programa de Escuelas al 100 lo que pretende pues es abrir al mercado, abrir a los grandes bancos, que no son nacionales, son bancos extranjeros, pues las posibilidades de que sean ellos a través de créditos los que otorguen este dinero. Y pues esto va a generar una gran afectación a los estados, va a estar endeudando a los estados de la República. ¿Y quiénes son los que van a salvar a estos estados de las deudas que se puedan generar a partir de estos créditos de infraestructura escolar? Ustedes, mamás, papás, recuerden lo que sucedió con el FOBAPROA. ¿Quiénes rescataron a todos estos grandes bancos? Nosotros, el pueblo de México, ustedes, mamás, papás, maestros, trabajadores, comerciantes, todos nosotros vamos a ser nuevamente quienes rescatemos la economía de nuestro país. Entonces, eso es por otro lado. Y ahora quisiera tocar el tema de la evaluación. Se pretende evaluar a los maestros condicionando su trabajo. Por eso esta evaluación es considerada una evaluación punitiva, porque la evaluación no está considerando las características geográficas, culturales, sociales, económicas de los estados de la República. Y se piensa que con un solo examen estandarizado, ¿qué queremos decir con examen estandarizado? Pues que una simple pregunta se pueda resumir en 3 incisos, o en un simple sí o en un simple no. Estas pruebas estandarizadas datan en nuestro país desde la década de los 80 y 90. Y estas pruebas estandarizadas las están haciendo, ¿quiénes? De nuevo, empresas privadas, Ceneval, no olvidemos lo que es Ceneval, cuándo nació el Ceneval y cómo llega el Ceneval. Esta evaluación que hacen a los maestros pretende excluir a miles y miles de maestros y dejarlos sin trabajo. Los maestros lo han dejado claro, ellos no se oponen a una evaluación, a lo que se oponen es a los métodos de evaluación que se están implementando. ¿Y quiénes están implementando estos métodos de evaluación? Cabe aquí hacer énfasis en esa consigna que tanto nos dicen los maestros en las calles mientras se movilizan. Si hay que evaluar, por Peña hay que empezar. Si hay que evaluar, por Nuño hay que empezar. Si les hacemos una evaluación Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, a los diputados, a los senadores de nuestro país, resultarían ser no idóneos para dirigir a nuestro país. Entonces, esta evaluación también tiene que ver con la privatización de la educación. ¿Quiénes son los que están haciendo esta evaluación? Pues son empresas privadas. ¿Quiénes están construyendo la reforma educativa? Empresas privadas, organismos internacionales. Y aquí es muy importante recordar a nuestros radioescuchas que el imperialismo está presente en la construcción de esta reforma educativa. ¿Y por qué decimos que el imperialismo? Porque los grandes imperios, los grandes países capitalistas y sus organismos multilaterales son quienes están construyendo esta reforma educativa para el beneficio de ellos, para el enriquecimiento de ellos y no para el beneficio de nuestro país, no para el desarrollo humano íntegro de
de las y los mexicanos. Entonces, hago un llamado a todos los mexicanos, a las mexicanas, mamás, papás de familia, maestros, a que nos sumemos, a que informemos, a que nos organicemos y tratemos de consolidar comités, lo que sea, en defensa de la educación pública, gratuita, laica de nuestro país, pero sobre todo hacer lo que Televisa y TV Azteca no están haciendo, o los medios de comunicación masiva no están haciendo y no hacen, que es informar a la sociedad, informar al pueblo de México. Yo felicito desde nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, a todas las mamás, a todos los papás, maestros, organizaciones sociales que se están organizando y que se están encargando de generar brigadas informativas en todo nuestro país. ¿Para qué? Para combatir la reforma educativa, pero no tan solo la reforma educativa, las reformas estructurales. Y quiero que quede claro a todas y todos los mexicanos que la única salida que tenemos es la organización. Ningún partido político ve por los intereses que nosotros, la clase trabajadora, tenemos. Ningún partido político va a ver por estas necesidades que tenemos. Ningún partido político va a poder lograr terminar la miseria, la desigualdad, la injusticia que estamos viviendo en nuestro país. Solo tenemos la organización y la información. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos pueden llegar a escuchar. Un saludo fraterno del programa Educación y Revolución de nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Los invito a que nos escuchen, a que nos sintonicen por nuestro canal de YouTube, Nuestra Voz Radio, y por nuestra página web www.nuestravozradio.tv. También nuevamente los invito a que visiten nuestra página Combate NBR. Nos pueden encontrar en Facebook. Pues muchísimas gracias. Espero que este mensaje les sirva a todas y todos los que nos puedan escuchar. Muchas gracias.